tardes. Para nosotros es un placer tener como invitado al doctor Raúl Machiavelli en los encuentros con la estadística, quien actualmente es decano del Colegio de Ciencias Agrícolas en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. El doctor Machiavelli es ingeniero agrónomo de la Universidad de Córdoba en Argentina, magíster en biometría de la Universidad de Buenos Aires y doctor en estadística de la Pennsylvania State University. Ha participado muy activamente en la Sociedad Internacional de Biometría, tanto a nivel regional como internacional. Gracias, doctor Machiavelli, por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo muy bien, sí. Bien, queremos hablar con el doctor Machiavelli sobre sus visiones, experiencias y opiniones relacionadas con el ejercicio de la estadística. De nuevo, buenas tardes y bienvenido, profesor. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Sergio, todo bien. Gracias. Profesor Machiavelli, ¿cuál ha sido su camino en términos de formación y experiencia profesional para llegar a este punto de su carrera? Bueno, lo primero que podría describir es que mi camino no ha sido el común de muchos estadísticos, pero ha sido, creo que, muy interesante y satisfactorio. Como ha mencionado usted, profesora López, yo me gradué de ingeniero agrónomo ya hace unos cuantos años, estaba calculando ahora que hace 40 años, en el año 81, en la Universidad de Córdoba. Mientras hacía mi carrera de grado, yo descubrí cursos de estadística que eran obligatorios para mi carrera y opcionales, como la estadística básica, curso de diseño de experimentos, y también trabajaba en otras áreas, como la genética de plantas, la botánica, y me di cuenta que lo que más me entusiasmaba era la parte cuantitativa de todas esas cosas. Por otra parte, veía que a mis compañeros esa parte les resultaba difícil o no les interesaba. Entonces dije, bueno, acá yo creo tengo un nicho de trabajo de algo que me gusta hacer, combina aspectos cuantitativos y las ciencias naturales. Yo era muy entusiasta por la agronomía, pero también por la biología, por la genética. Entonces dije, voy a empezar a trabajar un poco en esa área y vamos a ver qué tal me va. Así que estuve un poco aprendiendo algo de estadística, así enseñando, ayudando en clases básicas de estadística, hasta que tuve la oportunidad de hacer la maestría en biometría en el año 83. Allí, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, eh, la institución de investigación agrícola en Argentina, se ofreció un curso de especialización para entrenar estadísticos o biómetras que trabajaran en el INTA. Y allí yo entré como becario y me di cuenta que me gustaba muchísimo y ahí tuve mi base formal en todos los cursos clásicos de estadística. Ahí tuve la probabilidad, descubrí la teoría estadística, descubrí los modelos lineales, los métodos estadísticos ya un poco más formalmente. Y ahí me di cuenta, perfecto, me voy a dedicar a esto. Y que me gustaba y me resultaba también fácil en cierta manera, o sea que definitivamente me entusiasmaba hacerlo. Luego volví a la Universidad de Córdoba como profesor, profesor de estadística. Tuve la oportunidad en la misma Facultad de Ciencias Agropecuarias de estar 3 años allí como profesor de estadística. Luego surge la oportunidad de hacer mi doctorado, y ya el doctorado lo hice en estadística en la universidad en Penn State University. Allí tomé más cursos doctorales, me entusiasmé ya en las áreas de investigación en las que he estado trabajando casi desde que me he graduado del doctorado, y ya me entusiasmé por trabajar en modelación estadística y estadística aplicada. Son las dos áreas las que he estado trabajando ya desde que me he graduado. Yo me gradué con mi doctorado en el año 92. Luego de allí estuve 4 años de profesor en Louisiana State University, también en un departamento de estadística aplicada, pero dentro de un colegio de ciencias agrícolas. Luego en el 96 vine a Puerto Rico y ya me quedé desde el año 96 como profesor en el Colegio de Ciencias Agrícolas, enseñando clases
principalmente graduadas de métodos estadísticos, software estadístico, para estudiantes de toda la universidad, pero principalmente de ciencias agrícolas, biología, ciencias marinas, y algunos estudiantes de matemática que quieren aprender estadística aplicada. Eso es más o menos mi carrera de cómo llegué a trabajar como estadístico, descubriéndola a partir de mi carrera de grado como ingeniero agrónomo. Y eso creo que fue interesante, poder encontrar un nicho de estadístico aplicado. Entré sabiendo qué aplicaciones necesitaba, luego estudié la teoría y en mi práctica profesional en todos estos años he estado combinando la teoría con la práctica. Muchas gracias y muy interesante llegar de otro camino a la estadística. Sí. Bien, profesor Machiavelli. Y digamos que, como nos ha venido contando acerca digamos, de esta parte de cómo llegó usted a la estadística y a sabiendas de que, pues, toda esta actividad que usted ha hecho como docente y como investigador, pues, ha impactado, pues, diversos campos de la propia estadística, pues, de diversas áreas. Nos gustaría saber, pues, que nos contara usted mismo a lo largo de toda su carrera, cómo cree que ha impactado todo el desarrollo profesional y académico a la sociedad y en la academia en general. Bueno, como yo les decía, a partir de mi tema de tesis doctoral, yo empecé a trabajar en modelación estadística. Yo trabajé en lo que en esa época se llamaba modelos para medidas repetidas, pero ya hace casi 30 años, 27 años de esto, no, ya casi 28 años de esto, sí, hace mucho, ¿no? Y allí trabajé lo que se llamaba en ese momento modelos para medidas repetidas. Actualmente podríamos encajarlo dentro de lo que llamamos análisis de datos longitudinales. Y en general he trabajado a partir de eso siempre en esa área. En aquellos momentos había cierta metodología, luego se introduce y se generaliza y se populariza el uso de modelos mixtos, modelos lineales mixtos, modelos lineales generalizados mixtos, modelos aditivos generalizados, splines, otros métodos de suavizado. Hoy en día también se usan para el mismo tipo de datos los modelos bayesianos tipo INLA, pero siempre es más o menos la misma idea de ser capaz de hacer un modelamiento interesante de datos que son complejos, pero al mismo tiempo, y son complejos porque tienen correlación, tienen una estructura diferente a lo que normalmente nos enseñan en estadística básica. O sea que esa ha sido creo que una de las contribuciones que he podido hacer es ir aplicando estos métodos, en algunos casos contribuyendo en algunos modelos específicos para analizar estos métodos, y luego ser capaz de un poco popularizar estos métodos y tratar de llevarlos a la comunidad estadística en general. O sea, hacer que otros colegas pudieran estar usando estos métodos, entendiendo estos métodos, haciendo investigación en metodología para datos longitudinales, datos correlacionados. Y en eso creo que he podido contribuir algo a través de distintas contribuciones un poco teóricas y en algunas aplicaciones. También he tenido la suerte de ser invitado a colaborar en seminarios, talleres, cursos cortos, cursos largos en distintos lugares de Latinoamérica, de España, tanto entrenando estadísticos y entrenando personal de otras áreas como ingenieros agrónomos, biólogos, en usar métodos estadísticos, modelación estadística sobre todo, desarrollar una base fuerte para aplicar modelos estadísticos a datos reales. Y eso creo que ha sido un poco la satisfacción. He tenido la oportunidad de
compartir con ustedes y con distintos colegas en Colombia, y estaba pensando, bueno, ¿cuántas veces he estado dando seminarios o talleres en Colombia? Conté más de 12 o 15 veces, casi entre 12 y 14 veces según. O sea que he tenido el gusto de estar en distintos lugares también, no solo en Colombia, pero también en el resto de Latinoamérica y en España, y creo que eso es una colaboración que me hace un poco conocido en el ambiente, pero al mismo tiempo es una satisfacción para mí saber que mucha gente ha enriquecido su saber a partir de cosas que yo he podido enseñarles. Sí, pues bien interesante lo que nos cuenta y claro, todo ese aporte que nos ha dado a nosotros, pues en general a la comunidad estadística y a los que, digamos, de alguna u otra manera usan la estadística para resolver problemas. Bueno, y ahora quisiéramos saber, aparte de esa satisfacción como constante, pues de haber podido compartir sus conocimientos con muchos profesionales de diferentes áreas, ¿cuál ha sido el momento más satisfactorio de su vida profesional? Ay, más satisfactorio. Es difícil encontrar un momento, especialmente cuando tengo ya una carrera profesional de más de 40 años. O sea, pero yo diría que, como les decía recién, siempre uno de los aspectos que me satisface mucho es cuando yo veo que algún estudiante mío o ex estudiante aprende algo, aplica algo que yo le he enseñado en su carrera, o he tenido algunos momentos muy agradables cuando veo que un estudiante, un ex estudiante mío, por ejemplo, enseña algo que ha construido sobre la base de lo que yo le he, pues, de lo que yo le he enseñado y lo que ha aprendido trabajando con. O sea, un estudiante graduado mío, por ejemplo, hemos aprendido juntos un desarrollo de unas cosas y después he podido ver cómo esta misma persona enseña cosas más avanzadas y las ha desarrollado a partir de ese conocimiento que hemos podido trabajar juntos o desarrollar juntos cuando era mi estudiante graduado, por ejemplo. Yo creo que de eso tengo varias experiencias lindas y las puedo recordar con mucho cariño en ese sentido de decir, bueno, realmente acá tengo a alguien que ha aprovechado o ha podido saber, ha podido usar lo poco que le he podido dar yo. O sea que eso, creo que eso es una satisfacción bien interesante que me da a mí como maestro. Sí, sin duda, son momentos muy satisfactorios. Sí. Bien, profesor, y pues en contraste con esos momentos de, digamos, de satisfacción académicos y personales, pues nos gustaría saber también desde el punto de vista profesional, cuál ha sido el momento de pronto más difícil que haya usted podido vivir en su carrera como estadístico. Bueno, también nuevamente, en 40 años ha habido muchos momentos difíciles también, definitivamente. O sea, pero yo creo que sí, que en cierta manera, como profesional, me ha resultado un poco difícil, por ejemplo, a veces tomar una decisión sobre qué camino en mi carrera debería seguir. Y les doy un ejemplo, por ejemplo, en algún momento, eh, al terminar mi doctorado, básicamente me ofrecieron a mí en varios lugares ser profesor en varias universidades de Estados Unidos. Y o sea, había hecho una carrera doctoral más o menos buena y tenía que tomar una decisión fuerte que es hacia dónde debía orientar mi carrera. Debía seguir en estadística aplicada, debía orientarme a estadística teórica, debía entrar a trabajar en alguna universidad hipercompetitiva para trabajar como estadístico teórico, o debía eh, eh, trabajar en alguna universidad en la cual podría aplicar lo que yo sabía. O sea que eran como decisiones difíciles y varias veces he tenido que tomar una decisión parecida a esa. ¿Para qué lado yo oriento mi carrera?
no me arrepiento nunca de haber seguido el sendero que he seguido, porque como dice el poeta Machado, Antonio Machado, dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es una, lo tiene cantado también Joan Manuel Serrat. Yo creo que es el se hace camino al andar, yo creo que es importante porque no creo que haya algo que un patrón predeterminado que uno deba seguir para tener una carrera exitosa. Y yo creo que esa es la parte que es importante saber reconocer, que uno, mientras logre hacer un trabajo que a uno le guste y lo puede hacer con cierta satisfacción y tiene la suerte de conseguir ese trabajo, yo creo que eso es un éxito en la vida. Entonces son decisiones difíciles que uno tiene que tomar a veces, pero yo creo que son, de cualquier manera, son decisiones que uno una vez las toma, uno tiene que hacer lo mejor de la decisión, de la carrera que ha tomado y del sendero que ha tomado. Cuando yo he decidido, por ejemplo, dejar parte de mi actividad profesional como estadístico para ser decano, me lo pidieron hace 6 años, lo hice durante 3 años, luego salí de la administración, me quedé muy contento de poder volver a ser estadístico y poder dedicarme a hacer cosas de nuevo en estadística, y hace 1 año y unos meses me pidieron, y con bastante fuerza, de que volviera porque era necesario, y bueno, tomé la decisión. O sea, son situaciones un poco que uno toma, pero yo creo que la idea es poder aprovechar dentro de de las oportunidades que uno va teniendo, eh, y teniendo haciendo camino al andar, o sea, que realmente siguiendo la carrera de estadístico y otras cosas que la vida profesional uno tiene que encarar en la vida profesional. Claro, claro que sí. Yo creo que a nosotros siempre hay como momentos de coyuntura que uno le hace uno, bueno, ¿y ahorita qué hago? Se me presentó esta oportunidad y estoy en este momento. Siempre son momentos difíciles, profesor. Sí, sí, Sí. definitivo, sí. Bueno, ahora quisiéramos saber qué persona o qué figura que haya conocido o también que no haya conocido fue la que más influenció su vida profesional. Ay, bueno, ah, yo tengo colegas con quienes trabajo y ex estudiantes con quienes trabajo y sigo trabajando, y he colaborado algunos por 20 30 años. Creo que nosotros nos damos fuerza profesionalmente y nos reunimos, aunque sea ah, para inventarnos algo, y decimos, vamos a dar un taller en tal lugar, pero aprovechamos para intercambiar ideas y decir, bueno, tenemos que encarar este problema, tenemos que solucionar este tipo de metodología, tenemos que proponer este cambio a la metodología. Y han sido Julio Di Rienzo de Argentina, Fernando Casanoves, que es argentino pero está en Costa Rica. Él fue mi primer ayudante de cátedra cuando era yo recién graduado como ingeniero agrónomo. Y él ahora es un estadístico aplicado muy importante que está en Costa Rica. Mónica Balsarini, que ella fue colega mía y compañera mía también en Argentina. Emilio Carbonell, que es un colega muy querido que está jubilado, y él fue estadístico aplicado en España, él es de Valencia. Algunos ex estudiantes como Pedro Torres Saavedra. Pedro, él es colombiano, fue mi estudiante de maestría por aquí en Mayagüez, luego hizo su doctorado en Estados Unidos, volvió como profesor, ahí hicimos mucha investigación conjunta, y ahora ya hace 2 años se ha mudado nuevamente a Estados Unidos, o sea que ahí tenemos varias interacciones de ese estilo constante. También he tenido maestros que de escucharlos en conferencias o en cursos, realmente era simplemente, si alguien de ellos estaba en alguna conferencia que yo estaba, yo no podía perderme o el mini curso o las clases que ellos daban en estas conferencias. De ahí yo puedo mencionar Gerd Molenbergs, el doctor Gerd Molenbergs de Bélgica. Los libros, los artículos y él mismo interactuar con él, para mí es fascinante. Alan Agresti de la Universidad de Florida,
él tiene los libros, pero y poder interactuar con él en varias conferencias, en varios mini cursos, en varias cosas, para mí ha sido fascinante por el Walter Stroop, que es de la Universidad de Nebraska. Es posiblemente que ellos encaran a la estadística desde el punto de vista de la modelación y el tipo de modelos y el tipo de cosas que hacen. Me da envidia de la buena escucharlos a ellos dar una conferencia y decir, ¿por qué yo no puedo dar una conferencia tan linda? Y esa es envidia de la buena con ellos. O sea, una conferencia de Gerd Molenberg o de Alan Agresti para mí ha sido, creo que ambos han estado en Colombia varias veces, hemos podido, yo he estado con ellos en algunas de los simposios y realmente con ellos he sentido envidia de la buena. otra persona que he tenido el gusto de que estuviera en mi comité graduado y tomar algunas clases con él es C.R. Rao, el doctor Rao, el del teorema de Rao-Blackwell y el de la cota de Kramer-Rao y todo eso. Yo lo cogí de viejito a él, como a fines de los 80 y principios de los 90 en Penn State. Pero era un placer ir a las clases de él y con esa calma, él explicar esas cosas y con ese entusiasmo darnos historias de algún teorema o de alguna cosa, era fascinante. Hace unos meses se hizo una celebración por su cumpleaños número 100 desde la India. Y se hizo por Zoom y muchos de nosotros pudimos estar allí. Y fue fabuloso porque él está todavía activo a pesar de tener ya más de 100 años. Sí. Increíble, increíble, Sí. increíble. Excelente. Sí. Bueno, profe, ya para ir, digamos, cerrando esta entrevista tan interesante, nos gustaría que les pudiera dar un consejo a los jóvenes que quieren dedicarse a la estadística, pues acerca de la importancia que tiene esta ciencia y que ha tenido esta ciencia a lo largo de los años. Bueno, un consejo, si le tengo que dar un solo consejo es sean flexibles, en cuanto a las posibilidades de trabajo diferentes. No se asusten si en algún momento van a tener que estar enseñando una clase bien teórica, pero una semana después van a tener un trabajo fabuloso analizando datos en un banco o estando en el campo, en una selva, tomando datos ecológicos y analizándolos. O sea, sean flexibles. O sea, yo creo que ese es un consejo que les doy. Tienen que prepararse bien, tienen que no pierdan la oportunidad de enfatizar aspectos teóricos en su formación, pero también enfatizar aspectos prácticos, tengan mucha exposición a la práctica de profesional estadística, y no ignoren herramientas computacionales. No piensen que van a hacer una carrera de estadístico simplemente probando teoremas. O sea, realmente analicen datos, ensúciense las manos analizando los datos y para eso van a necesitar herramientas computacionales. Un aspecto que creo que es muy importante es no comprometerse ni casarse con un solo método, una sola idea estadística, porque las cosas cambian. Las cosas cambian, las ideas, los conceptos cambian. Si algo se pasa de moda, o sea, lo importante son los fundamentos que ustedes tienen y cómo los aplican a nuevas situaciones. Hoy en día todo el mundo habla de lo que es la ciencia de datos y hace 15 años todo el mundo hablaba de lo que era Big Data y hace 10 años Big Data y le van cambiando nombres, ¿sí? Pero hay muchas cosas de fundamento que son las mismas. Entonces ustedes tienen que saber identificar eso, los jóvenes tienen que saber identificar eso y tener esas tres cosas, la base teórica, la práctica, la exposición a la práctica estadística y las herramientas computacionales como para ser capaces de adaptarse a una realidad que está cambiando. O sea, la realidad de la estadística yo creo que está cambiando. No, todo lo que significa el influjo del aprendizaje de máquinas y la inteligencia artificial hace que algunos métodos estadísticos tengan forzosamente que cambiar. Entonces, ese tipo de cosas tiene que un estadístico estar preparado
para eso y tener el fundamento teórico para saber qué cosas deben cambiar y qué cosas hay que seguirlas haciendo porque son importantes desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista científico. Y no desperdicien oportunidades. Si tienen oportunidad de hacer un internado, una práctica, si tienen oportunidad de ir a una conferencia, a un congreso, a un taller, aprovechen. Ahí es donde van a estar interactuando con colegas, van a saber qué está sucediendo en la estadística y qué cosas no están sucediendo. Y ese es el tipo de oportunidades que creo que todos los jóvenes tienen que tener. Y es difícil a veces desde un país de que no estamos en el centro del mundo, poder decir, yo voy a participar en todas estas conferencias. No hay problema. La idea es que hay alternativas y hay posibilidades, y no solamente presenciales, sino también remotas, de participar en distintas actividades. Y hay oportunidades también de becas y de subsidios para aprovechar, pero realmente muévanse, no se queden simplemente con lo que dice un profesor o dice un libro, sino amplíen el horizonte. Yo creo que ese sería un consejo que les podría dar. Qué bueno, profe, muy, muy interesantes sus consejos y creo que están, digamos, a la orden del día con todo lo que estamos viviendo hoy de esto del machine learning, de la inteligencia artificial. Creo que está muy, 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 muy para el día de hoy. Qué bien, bueno. Entonces, pues digamos que ya, profe, ya pues nos resta solo agradecerle a usted, el profesor, por estar en este espacio y pues también a todas las personas que nos ven y nos escuchan, que esperamos que haya sido del agrado para ustedes y los esperamos en un próximo podcast. Muchas gracias por invitarme y muchos saludos a todos los colegas allá en Bogotá. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, profe. gracias por el tiempo.